Bueno, buenas tardes. María McDonnell nuevamente, en este caso para charlar con ustedes los casos histológicos correspondientes al trabajo práctico número 5, que es el trabajo práctico de inmunopatología. El primer caso que vamos a presentar tiene que ver con la glándula tiroides. Para recordar un poco la histología normal de la glándula, tenemos esta microfotografía en la cual observamos que es un órgano parenquimatoso que tiene una estructura predominantemente folicular. Estos folículos tiroideos van a estar revestidos por una capa única de células cúbicas, entre cúbicas y planas. Esto va a depender del contenido que tengan en el interior de los folículos. Y van a estar dados por las células foliculares, y hacia el intersticio de estas estructuras foliculares vamos a tener otro tipo celular que van a ser células más claras, que son las células C o células parafoliculares. Hacia el interior de los folículos tenemos este material eosinófilo, rosado, amorfo, que va a estar dado por el coloide. Como ustedes recuerdan, el coloide es la sustancia que secreta la glándula tiroidea y que contiene las hormonas tiroideas. Bueno, en esta siguiente diapositiva lo que tenemos es otro corte histológico de la glándula tiroides. En este caso lo vemos a mayor aumento y nuevamente vemos el revestimiento dado por las células foliculares. Fíjense que de acuerdo al contenido de coloide y a la distensión dada por el coloide en ese folículo va a ser la disposición de las células foliculares. En este folículo central, donde está la letra F, por ejemplo, acá vemos que las células foliculares adoptan un aspecto plano. Son células bajas y planas. ¿Por qué? Porque es un folículo que está distendido y con gran cantidad de coloide. En cambio, si nosotros nos vamos hacia arriba y a la izquierda en la presentación, acá tenemos otro folículo tiroideo, en el cual las células foliculares tienen el aspecto cúbico característico. ¿Y esto a qué se debe? A que hay menor cantidad de coloide dentro de ese folículo. Por lo tanto, el epitelio va a estar menos aplanado. También a mayor aumento vemos el acúmulo acá en el tejido conectivo interfolicular de estas células, que son células un poco más grandes que las células foliculares y que tienen un citoplasma más claro, núcleos también más claros, y corresponden a las células C o células parafoliculares, que son las encargadas de la secreción de calcitonina. Nuevamente, más aumento. Acá podemos ver otro artefacto que es clásico de observar en la glándula tiroides, es el coloide, que deja como un espacio entre las células foliculares y el mismo coloide. Hay como un burbujeo, y esto se hace más evidente todavía cuando tenemos casos de hiperplasia de la glándula. En este caso, el revestimiento de células foliculares es cúbico, es típico. Por supuesto, como todo órgano que va a estar vascularizado, tenemos dentro del tejido conectivo interfolicular las estructuras vasculares, que son las encargadas de la irrigación de dicho órgano. Y acá también en el centro tenemos el material coloide. Esto es simplemente, a mayor aumento, una glándula tiroides de características típicas. Un poquitito más de lo mismo en esta diapositiva, más aumento, células foliculares, cúbicas, típicas, este espacio blanquecino que en sectores hace un burbujeo y que es característico, que delimita el material coloide, eosinófilo, rosado y amorfo, que se va a presentar hacia el centro de los folículos tiroideos. Bueno, en esta fotografía
Estamos obviamente ubicados también en la glándula tiroides, pero ya podemos ver algunas alteraciones patológicas que nos hacen la diferencia con la glándula normal que veníamos viendo en las diapositivas anteriores. Por empezar, lo que tenemos acá es un infiltrado inflamatorio de tipo mononuclear, difuso, que en sectores va a conformar estructuras foliculares, en otros se va a disponer de manera intersticial en el tejido colágeno entre los folículos tiroideos, y por otro lado, además de este infiltrado inflamatorio mononuclear característico, que ya con los conceptos que nosotros conocemos podríamos decir que se trata entonces de un proceso inflamatorio crónico. ¿Por qué? Porque hay destrucción de las estructuras foliculares. Fíjense donde hay áreas que no observamos estructuras foliculares, y por otro lado hay también un infiltrado inflamatorio predominantemente mononuclear. ¿Qué pasa con los folículos? Los folículos ya en este aumento podemos ver que se encuentran deplesionados de material coloide y que además son de pequeño tamaño. Tienen un importante infiltrado inflamatorio, el tamaño de los folículos está disminuido y tienen depresión de su secreción característica, que es el material coloide. Entonces estamos en presencia de un proceso inflamatorio de tipo crónico con destrucción del parénquima tiroideo. Tendríamos que empezar a ver entonces cuáles son las posibles etiologías de todo proceso inflamatorio crónico, y obviamente el tema que estamos tratando en este capítulo es el de inmunopatología. Por lo tanto, una de las cosas que surge en primer lugar como origen de un proceso inflamatorio crónico es la patología autoinmune, que es muy frecuente en la glándula tiroides. Bueno, nuevamente tenemos a mayor aumento la glándula tiroides con su proceso inflamatorio crónico. Acá lo que señalamos es la presencia de la formación de un folículo linfoide, que es característico de esta patología. Fíjense que el infiltrado inflamatorio está dado predominantemente por linfocitos. Fíjense las características de los folículos tiroideos. Están disminuidos de tamaño. Hay sectores donde se forman estructuras nodulares, y acá podríamos adivinar que hay algo de fibrosis cicatrizal, como en todo proceso inflamatorio crónico. Y acá arriba, a la derecha, vemos que hay también folículos linfoides donde puede observarse ese infiltrado inflamatorio agrediendo también a las células foliculares. Es decir, habría también presencia de lesión linfoepitelial. Como dijimos anteriormente, en la glándula tiroides la patología autoinmune es una de las patologías más frecuentes. Y si ustedes recuerdan, tendríamos que ubicar dentro de las reacciones de hipersensibilidad cuál podría ser la que estaría afectando en este caso a la glándula tiroides. Tendríamos que tener los datos clínicos de esta paciente para ver cómo es un funcionamiento tiroideo que se expresa por el nivel de hormonas tiroideas circulantes, cómo está el eje hipotálamo hipofisario, que en este caso tendríamos que evaluar entonces la secreción de TSH y TRH, y con esos datos sumados a la histología podríamos arribar al diagnóstico de esta paciente. Contando solo con la histología y teniendo algunas alteraciones que son características, nosotros podemos catalogar esta patología como una tiroiditis, y probablemente en el contexto de esta hiperplasia folicular linfoide, de la depresión de folículos tiroideos y del infiltrado inflamatorio en los folículos mismos,
lo más probable es que esto se tratara de una patología autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto. Bueno, acá tenemos aún a mayor aumento un corte de la glándula tiroides de la misma paciente, donde vemos hacia arriba y a la izquierda del preparado histológico, en el ángulo de arriba a la izquierda, un infiltrado mononuclear, predominantemente linfocitario, que es muy abundante. Además tenemos los folículos tiroideos, donde las células foliculares tienen un aspecto diferente, ya que vemos que tienen un citoplasma abundante, eosinófilo, y están muy aumentadas de tamaño. A su vez, también tenemos una disminución de la cantidad de coloide. Esto nos podría estar indicando, al haber disminución de la cantidad de coloide, que esta paciente tiene clínicamente un hipotiroidismo. Este cambio que se da en las células foliculares, con este aumento de tamaño celular, con este citoplasma característico, se denomina metaplasia. Metaplasia en este caso hacia células de tipo Hartle, que es el cambio ante la agresión autoinmunitaria que van a adquirir las células foliculares. Entonces, tenemos un infiltrado inflamatorio importante, en sectores veíamos que a su vez forman folículos linfoides, va a haber destrucción de las estructuras foliculares, donde tenemos lesión linfoepitelial, podríamos llamarlo. ¿Por qué? Porque vemos linfocitos metidos dentro del epitelio folicular. Entonces, esos linfocitos están agrediendo a los tirocitos o células foliculares. Tenemos también cambios metaplásicos que van a ser secundarios a esa agresión linfocitaria en las células foliculares. Y el cambio va a ser hacia células oncocíticas o células de Hartle. Además que tenemos en esta imagen una marcada disminución de la cantidad de coloide, lo cual nos hace inferir que esta paciente es una paciente hipotiroidea. Y si nosotros hurgamos un poco más en la fisiopatología de esta enfermedad, debemos saber que es una reacción de hipersensibilidad retardada, donde la noxa la van a estar produciendo los linfocitos T, es de tipo de inmunidad celular. Y puede ser directamente a través del daño de los linfocitos T, CD8 en las células foliculares, o también se plantea a partir de los linfocitos TH4 y la secreción de citoquinas con activación macrofágica, y a través de estos macrófagos, esta activación macrofágica, la destrucción de las células foliculares. Acá tenemos una nueva imagen a mayor aumento, donde prácticamente, si nosotros la comparamos con las primeras diapositivas que veíamos la estructura folicular normal de la glándula tiroides, en estas imágenes prácticamente no podríamos distinguir a este aumento que se trata realmente de una glándula tiroides. Tiene solamente un pequeño remanente de una estructura folicular que se observa en el centro de la diapositiva, donde se observa algo de material coloide, pero en el resto vemos células foliculares que están muy aumentadas de tamaño, con su citoplasma bien acidófilo, es decir, son células metaplásicas hacia células de Hartle u oncocitos, y lo que tenemos hacia el lado izquierdo de la diapositiva es un infiltrado inflamatorio mononuclear importante. Entonces, ¿cómo podríamos cerrar este caso? Se trata de una glándula tiroides que sufre un proceso inflamatorio crónico que va a estar dado por la destrucción tisular de los tirocitos, el infiltrado inflamatorio, predominantemente linfocitario, mononuclear,
Y obviamente, si nosotros recorriéramos otros campos de esta glándula tiroides, también podríamos observar focos de fibrosis cicatrizal. Eran las 3 características de un proceso inflamatorio crónico. Ahora, en esta nueva unidad, sumando a lo que ya sabemos de inflamación crónica, la fisiopatología, sabemos que en la glándula tiroides una de las principales causas de inflamación crónica de la glándula van a ser las enfermedades autoinmunes. Y dentro de las enfermedades autoinmunes, una de las más frecuentes es la tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuál es la fisiopatología de la tiroiditis de Hashimoto? Tenemos, por un lado, una autoinmunidad de tipo celular o de tipo retardada, en la cual va a haber células T, tanto T helper, CD4 o también 8, en las cuales va a haber una destrucción de las células foliculares, y además podría haber también anticuerpos que van a estar atacando a la tiroglobulina. Entonces, esa sería la fisiopatología, fundamentalmente una reacción de hipersensibilidad retardada o de tipo 4. Y se ve reflejada perfectamente en lo que nosotros tenemos histológicamente en esta paciente, y clínicamente lo más probable es que fuera una mujer, porque es mucho más frecuente la patología autoinmune en las mujeres, y de edad media e hipotiroidea, clínicamente hipotiroidea. Otra de las características es que va a haber un aumento difuso del tamaño de la glándula clínicamente, que es lo que denominamos bocio. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos glándula tiroides. Bueno, pasamos al siguiente caso. Acá tenemos también la presencia de un órgano parenquimatoso, en el cual se distingue un componente epitelial hacia arriba y hacia abajo en la diapositiva, que va a estar dado por hepatocitos que tienen una disposición trabecular, delimitan los sinusoides hepáticos, y hacia el centro de la imagen tenemos lo que denominamos tríada portal, en la cual tenemos el conductillo biliar, la presencia de la arteria y la presencia de la vena. Esta técnica es una técnica que denominamos tricrómico de Mason, no es la clásica hematoxilina eosina que veníamos viendo hasta ahora. Y bueno, acá en lo cual se pone en evidencia el tejido colágeno, que es de una coloración celeste pálida. En este caso, el tejido colágeno está conservado y por eso se observa con estas características bastante escaso, muy leve, y el componente epitelial es de coloración rojo. Entonces, es una coloración, es un tricrómico de un fragmento de parénquima hepático conservado, donde lo que se pone en evidencia es la tríada portal y algo del parénquima hepatocitario. Bueno, acá tenemos a un aumento un poco menor, también un corte de parénquima hepático. Si ustedes lo comparan con lo que veíamos en la diapositiva anterior, francamente el parénquima hepático en este caso va a estar distorsionado. Si nosotros nos deslizamos hacia la izquierda de la foto, podríamos ver en sectores, sobre todo en el ángulo izquierdo superior de la diapositiva, donde se ve el parénquima hepático bastante conservado. En cambio, si miramos hacia el centro de la diapositiva, vamos a ver que se observan en una coloración más oscura, más rosada oscura o lila oscura, la presencia de hepatocitos, que van a estar colapsados por la presencia de un material amorfo, que en este caso se ve de una coloración azulada. Es un material amorfo, acelular y extracelular, que está depositándose a nivel de los sinusoides hepáticos y está colapsando el parénquima hepatocitario. Tenemos entonces la presencia de un material extracelular amorfo que en última instancia va a llevar a la destrucción de esos hepatocitos por compresión del parénquima hepatocitario.
Ahora tenemos que ver de qué se trata este material amorfo que se observa en el parénquima hepático. Bueno, acá observamos a mayor aumento nuevamente. Esta también es una técnica de tricrómico, por eso la coloración es diferente a lo que veíamos habitualmente. Vemos los hepatocitos de un color violeta más oscuro, que están siendo colapsados nuevamente por este material amorfo, extracelular e intersticial, que lo que hace es colapsar el parénquima hepático y obviamente va a llevar a la muerte de los hepatocitos. Tendríamos que ver de qué se trata este material, para lo cual habría que conocer en primer lugar la historia clínica del paciente y después ver si se pueden utilizar algunas técnicas especiales que nos van a hacer arribar al diagnóstico histológico de esta patología. En principio lo podríamos describir como un material de aspecto proteináceo, porque es semejante a la fibrina. Si tuviéramos una técnica de hematoxilina eosina, esto debiera teñirse de una coloración rosa pálido, y es lo que nosotros conocemos como amiloide. El amiloide no es más que el depósito de proteínas que están mal plegadas. Son proteínas fibrilares que se hallan mal plegadas y eso hace que estas proteínas no puedan ser digeridas y se van a depositar en exceso en diferentes órganos. La amiloidosis, estas proteínas mal plegadas, pueden ser de diferentes tipos y también pueden ser a nivel clínico localizada o sistémica. Las formas sistémicas son las que se asocian sobre todo al depósito de proteína amiloide AL. Bueno, nuevamente, a mayor aumento, acá sí estamos con una técnica de hematoxilina eosina, en la cual podemos ver las características tintoriales de este material amiloide. Recuerden que el amiloide van a ser proteínas que se hallan mal plegadas y por lo tanto se van a tornar insolubles y se van a depositar. Junto a estas proteínas van a quedar atrapados glúcidos, entonces esto le va a dar características tintoriales semejantes al almidón. Por eso es su nombre de amiloide. En realidad el depósito van a ser de proteínas. ¿Y cuáles son las formas más frecuentes de estas proteínas? El amiloide de tipo AL, que es el amiloide que se va a asociar a la presencia de algunas discrasias de células plasmáticas, como es el mieloma múltiple. En este caso, estas células plasmáticas aberrantes van a estar produciendo un exceso de cadenas livianas de inmunoglobulinas y este exceso de cadenas livianas va a ser el cual se va a estar depositando en los diferentes órganos. Por lo tanto, en este caso, que es de las formas más frecuentes de amiloidosis, la proteína va a ser la proteína amiloide AL y la forma clínica va a ser una amiloidosis sistémica, ya que va a poder depositarse en cualquier parte del cuerpo, ya sea el hígado, ya sea el riñón como órgano blanco más característico, o por ejemplo el aparato digestivo o el tejido celular subcutáneo. También es importante decir que la amiloidosis puede ser considerada primaria o secundaria. En el caso de este tipo de amiloidosis, donde se asocia al mieloma de células plasmáticas, es considerada una forma primaria de amiloidosis. Tenemos otras proteínas que también van a poder depositarse y que algunas ya las vimos cuando hablamos de inflamación, que formaban parte de las reacciones de fase aguda de la inflamación, como es la proteína precursor sérico del amiloide o SAA. Esta va a ser secretada por el hígado, junto con otras proteínas que ya vimos en inflamación, ante situaciones de inflamación crónica.
Por lo tanto, también va a ser otro tipo de amiloidosis que puede ser sistémica, pero en este caso va a ser considerada secundaria a un proceso inflamatorio crónico. Y bueno, la característica tintorial es esta, es característico. Va a ser de una coloración rosada amorfa con las técnicas de hematoxilina eosina. Bueno, acá tenemos un corte histológico de un glomérulo renal a mayor aumento. Esto es para que ustedes recuerden cuáles son las características normales del glomérulo. Fíjense que las membranas, digamos, el intersticio entre lo que es los lechos vasculares y la parte urinaria es muy delgado. Tenemos la cápsula de Bowman, que también da un espacio muy delicado, y esta también es una técnica de tricrómico. Bueno, ¿qué sucede en este glomérulo? Vemos que aparecen depósitos entre las células, depósitos amorfos de coloración rosada, eosinófila, acelulares. Son extracelulares estos depósitos y vemos que tienen las mismas características tintoriales que lo que observábamos en el hígado. Recuerden que el riñón es uno de los órganos que más frecuentemente va a estar comprometido por la amiloidosis. Y esto tiene que ver con la filtración potente que se da a este nivel y la retención de estas proteínas que están mal plegadas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para confirmar la presencia de amiloide? Tendríamos que hacer algunas técnicas diferentes, algunas técnicas de histoquímica que nos avalaran que esto se trata de material amiloide. Bueno, y acá lo tenemos, un poco de menor aumento. Fíjense cómo esta presencia de este material amorfo va a llevar poco a poco al colapso completo de esta estructura glomerular. ¿Por qué? Por compresión. Va a llevar, igual que lo que sucede en el parénquima hepático, va a suceder lo mismo en este glomérulo, a la atrofia por compresión del parénquima glomerular. Y finalmente a la insuficiencia renal por este depósito extracelular. Bueno, y como les venía diciendo, ¿cómo vamos a confirmar que se trata de amiloide? Con algunas técnicas especial histoquímica, que es la técnica de rojo Congo. Característicamente, el material amiloide, cuando se colorea con la técnica de rojo Congo y se lo somete a la luz polarizada, da una birrefringencia verde manzana. Y este es el caso. Fíjense cómo esos depósitos que en las técnicas de hematoxilina eosina los veíamos como amorfos, rosados, indistinguibles de otros tipos de depósito, cuando hacemos la coloración con rojo Congo y lo sometemos a la luz polarizada, emite esa birrefringencia característica que nos va a hacer la confirmación de que se trata de una amiloidosis. Y bueno, recuerden que la amiloidosis se puede clasificar de acuerdo a qué tipo de proteína sea la que se está depositando. Estas proteínas pueden ser proteínas normales que adquieren que están en exceso y que adquieren una conformación de plegamiento anómalo, o pueden ser proteínas mutantes donde ya tenemos una carga genética que lleva a la formación de proteínas mutadas que se van a depositar. También la vamos a poder clasificar desde el punto de vista clínica si es una amiloidosis sistémica, es decir, que está comprometiendo un solo órgano, o si es una varios órganos, o si es una amiloidosis localizada que estaría comprometiendo un solo órgano. Un ejemplo de esto podría ser la amiloidosis que se observa en la enfermedad de Alzheimer o la amiloidosis del envejecimiento que se va a dar en el corazón.
y también la podemos clasificar desde el punto de vista clínico como una amiloidosis primaria, en la cual directamente el amiloide va a ser producido por una patología primaria como es el mieloma, o secundaria a otras patologías como son, por ejemplo, los procesos inflamatorios crónicos. Y después también tenemos las amiloidosis que tienen carga genética con la producción de proteínas mutantes. Bueno, cualquier duda estoy a su disposición, ya sea en el foro de la PEDCO o a través del mail o los grupos de WhatsApp. Gracias, buenas tardes.